Imagina que tienes la llave de la educación de 40 millones de niños. Imagina que cada mañana, mientras esos niños caminan kilómetros con los zapatos rotos hacia una escuela sin techo, tú deslizas una tarjeta de crédito en una boutique de lujo en California y el número que aparece en la pantalla equivale al sueldo anual de 100 maestros. Ahora imagina que esto no ocurrió en una dictadura sin nombre ni en un país de ficción. Ocurrió en México. Ocurrió durante 24 años. Y la mujer que lo hizo no se escondía, aparecía en las pantallas, firmaba acuerdos con presidentes, daba discursos sobre la dignidad del magisterio y exigía ser llamada, con toda la seriedad del mundo, la maestra. Este vídeo no es sobre escándalo. Es sobre algo más perturbador que eso. Es sobre cómo una estructura de poder puede crecer dentro de una institución pensada para proteger a los más vulnerables y convertirla, pieza por pieza, en el mecanismo exactamente contrario. Es sobre cómo el miedo que nace en la pobreza puede transformarse, bajo ciertas condiciones, en el tipo de ambición que no tiene fondo ni límite moral. Y es sobre la pregunta que México todavía no ha terminado de responder. ¿Cómo fue posible que todo esto durara tanto? Si eres de las personas que siempre sintió que la versión oficial de esta historia estaba incompleta, que algo no encajaba entre el discurso y la realidad, quédate. Porque en los próximos minutos vamos a desmontar capa por capa el mecanismo que permitió que una mujer, comenzando desde la nada absoluta, terminara construyendo uno de los imperios de influencia más complejos y más oscuros de la historia reciente de América Latina. Y lo más impresionante no es cómo ascendió. Lo más impresionante es lo que eligió hacer cuando ya estaba arriba. Si este tipo de investigación te parece importante, deja tu like ahora mismo, porque cada uno le dice al algoritmo que contenido como este merece llegar a más personas. Y si quieres ser parte de los que reciben estas historias antes que nadie, el botón de suscripción está justo ahí. Activa la campana. Ahora empecemos. Para entender a Elba Ester Gordillo hay que empezar donde casi nadie empieza, en el silencio de una infancia que no tuvo testigos ni cronistas. Chiapas, 1945. No el Chiapas de las fotografías turísticas ni el de los textos académicos. El Chiapas donde la distancia entre los que tomaban decisiones y los que las padecían no se medía en kilómetros, sino en generaciones enteras de resignación. En ese contexto nació una niña que perdería a su padre antes de tener edad para comprender del todo lo que significa perderlo. Y esa ausencia, ese hueco específico que deja un padre en la arquitectura emocional de un ser humano, fue quizá el primer dato relevante de toda esta historia. Porque hay una pregunta que los psicólogos del comportamiento llevan décadas estudiando: ¿qué hace la pobreza con la psicología de quienes la viven de cerca? La respuesta más común y la más cómoda es que produce resiliencia, solidaridad, vocación de servicio. Y en muchos casos es exactamente así. Pero hay otra respuesta, menos cómoda y más frecuente de lo que quisiéramos admitir. La pobreza también puede producir una herida que no cicatriza, una sed de seguridad que ninguna cantidad de recursos logra saciar y una determinación de nunca volver a estar abajo que puede volverse más poderosa que cualquier principio ético. No estamos afirmando que esto fue lo que le ocurrió a ella. Estamos planteando la pregunta que los registros históricos invitan a hacer. Porque lo que vino después sugiere que en algún momento de su formación temprana, algo en su relación con el poder, la supervivencia y la lealtad tomó una dirección que se apartaría de forma radical de lo que su origen más humano pudo haber prometido. A los 12 años estaba parada frente a un salón de clases. No por vocación romántica, sino porque la necesidad aprieta mucho antes de que los sueños tengan forma. 3 años después, a los 15, entró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese detalle, la edad, la circunstancia, el contexto político de México en aquella época, es fundamental para entender todo lo que sigue. Porque el SNTE de los años 60 no era simplemente una organización laboral. Era una maquinaria política de escala continental, millones de afiliados, presencia en cada estado, capacidad de mover votos, disciplinar regiones enteras y negociar directamente con el poder federal. Entrar ahí a los 15 años no era unirse a un gremio. Era aprender a respirar dentro de un organismo que tenía sus propias reglas de supervivencia y esas reglas tenían poco que ver con la pedagogía. Lo que los registros documentan es que durante las décadas siguientes fue subiendo.
No de golpe, no con un gran escándalo ni con una victoria espectacular, sino de la manera en que suben los que entienden instintivamente cómo funcionan las estructuras verticales de poder, siendo indispensable para quien está arriba, siendo temible para quien está al lado y siendo generosa solo con quienes pueden devolver el favor multiplicado. Cargo por cargo, alianza por alianza, favor por favor. ¿Cuándo fue el momento exacto en que algo cambió en su interior? ¿Hubo un instante en que la niña de Chiapas todavía existía y tomó una decisión consciente? ¿O fue una transformación tan gradual que cuando quiso mirarse en el espejo ya no reconoció a la persona que había sido? Esas son preguntas que los expedientes no responden. Pero lo que sí responden es lo que vino después. Y para entender lo que vino después hay que hablar de 1989. Porque 1989 fue el año que partió su historia en dos mitades absolutamente distintas. México ardía. Miles de maestros en las calles exigían democracia sindical real, salarios dignos, condiciones de trabajo que no parecieran de otro siglo. El hombre que controlaba el sindicato en ese momento, Carlos Jongitud Barrios, llevaba años gobernando el SNTE con la lógica de los cacicazgos eternos, impunidad, lealtad forzada y la convicción de que nadie podría removerlo mientras tuviera el respaldo del sistema. Parecía intocable. Parecía eterno. El 23 de abril de ese año fue convocado a Los Pinos. La reunión con el presidente Carlos Salinas de Gortari duró, según las crónicas de la época, aproximadamente media hora. 30 minutos. Eso fue suficiente para que un hombre que había controlado millones de trabajadores durante años saliera de esa reunión políticamente muerto. Así funciona el poder real cuando decide que alguien ya no es útil. Y ese mismo día, sin elecciones libres, sin consulta a las bases, sin ningún proceso que se pareciera remotamente a la democracia que los maestros reclamaban en las calles, Elba Ester Gordillo fue colocada en la cima del sindicato. Años después, en una confesión que vale la pena repetir porque lo explica casi todo, ella misma admitiría que llegó a esa posición por decisión del Estado mexicano. No del magisterio, no de las bases, del Estado. Detente un momento en lo que eso significa. La mujer que durante décadas se presentaría como la gran defensora de los maestros y de la educación pública llegó a su cargo más importante por un acuerdo entre élites que no consultó a ningún maestro. Su poder no tenía raíz democrática. Tenía raíz en una operación política diseñada por el régimen que necesitaba a alguien más manejable, más ambicioso y, paradójicamente, más peligroso que el cacique anterior. Si te parece relevante lo que estás descubriendo, deja un sí en los comentarios. Porque lo que sigue es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Una vez en la cima, con el sindicato más grande de América Latina bajo su nombre, ocurrió algo que los analistas políticos describen con frecuencia pero que sigue siendo difícil de comprender del todo desde afuera. Dejó de ver al SNTE como una organización. Empezó a verlo como una propiedad. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que las herramientas que el sindicato tenía para defender a sus afiliados, la nómina, la asignación de plazas, los recursos federales, la red de delegados en cada estado, comenzaron a funcionar con una lógica diferente. Ya no servían para proteger al maestro. Servían para premiar la obediencia y castigar la independencia. Servían para construir una estructura de lealtades donde el que callaba cobraba, el que cuestionaba desaparecía del mapa laboral, y el que servía fielmente a la estructura recibía lo que más vale en ese sistema: una plaza, una posición, un escalón. Las plazas de maestros en México, que deberían ser el resultado de una preparación académica y una evaluación de capacidades, comenzaron a circular de otra manera. Los registros y testimonios de la época apuntan a que se compraban, se heredaban, se negociaban como mercancía. Ser maestro dejó de depender del mérito y empezó a depender del dinero o, en su defecto, de la devoción correcta hacia las personas correctas. Y en medio de ese mercado que se instaló donde debería haber habido una carrera educativa, apareció el fenómeno que quizá mejor ilustra la podredumbre del sistema: los maestros fantasma. Nombres en una nómina. Sueldos cobrados puntualmente cada quincena. Personas que existían en el papel oficial pero no en ningún salón de clases. En 2009, un informe sacudió a México al revelar la existencia de aproximadamente 22,000 de estos registros. Cada año, esa red absorbía alrededor de $130 millones.
130 millones que no compraban cuadernos, no reparaban techos, no construían bibliotecas. Pagaban la fidelidad de una estructura que vivía de fingir que defendía al magisterio mientras lo vaciaba por dentro. Pausa. Piensa en 22,000 salones donde debería haber habido un maestro y no había nadie. Piensa en los niños que llegaron, se sentaron, esperaron y nadie llegó. Piensa en la acumulación de esas mañanas perdidas, multiplicadas por años, multiplicadas por generaciones. Ese daño no aparece en ningún expediente judicial porque no tiene nombre de delito. Pero tiene nombre de consecuencia, una generación entera aprendiendo menos de lo que podría haber aprendido en uno de los momentos más críticos de su formación. Pero el verdadero genio, y usamos esa palabra con toda la frialdad que merece, no estuvo únicamente en la apropiación de recursos. Estuvo en entender algo que muy pocos líderes sindicales en la historia del continente comprendieron con esa claridad. El dinero sin poder político se agota, pero el poder político con acceso a votos puede comprar algo que el dinero solo no puede comprar. Puede comprar impunidad. Y ahí fue donde Elba Ester Gordillo dejó de ser simplemente una líder sindical y se convirtió en lo que los politólogos llaman una operadora de Estado. 1,5 millones de miembros afiliados no son solo trabajadores. Son casillas electorales. Son operadores de campaña. Son la diferencia entre ganar o perder un Estado completo en una elección. Presidentes, gobernadores y partidos lo sabían desde hacía décadas. Por eso la buscaban. Por eso le tenían miedo. Por eso nadie la tocaba. Y ella entendió, con una claridad que es casi admirable en su cinismo, que la lealtad partidista era una herramienta, no un principio. Mientras le sirvió al PRI, jugó con el PRI. Cuando el viento político cambió, empezó a explorar otras opciones. En 2003 comenzó a erosionar desde adentro la obediencia histórica al régimen. En 2005 impulsó la creación de su propio partido político, Nueva Alianza. Y en 2006, en la elección presidencial más cerrada y más envenenada de la historia reciente de México, se movió con la frialdad de quien no cree en ideologías sino en deudas por cobrar. Después vendrían los testimonios, las sospechas documentadas, las acusaciones de acuerdos que nunca quedaron completamente escritos pero que dejaron huellas, nombramientos colocados como fichas en el aparato gubernamental, control sobre espacios estratégicos del Estado, y lo que varios analistas señalaron como exigencias económicas de escala millonaria para financiar su propia red de poder. Y mientras todo eso ocurría en las cumbres del sistema, lejos de las cámaras y de los discursos oficiales, la educación mexicana seguía siendo usada como moneda de cambio. El aula como rehén. La infancia como garantía de pago. Ahora vamos al dinero. Porque llegado a este punto es inevitable. Si la acumulación de Elba Ester Gordillo pudiera describirse con una sola imagen, sería esta. Una tarjeta deslizándose por el mostrador de una tienda de lujo en California mientras, en ese mismo instante, un niño en la Sierra de Chiapas llega al único salón de su comunidad y encuentra la puerta cerrada porque el maestro asignado a ese salón existe únicamente en una nómina federal. Los registros de la investigación hablan de más de 2,000 millones de pesos que habrían salido de las cuentas del sindicato entre 2008 y 2011, siguiendo rutas de triangulación financiera que no olían a defensa laboral. Hablan de compras que se acercan a los 3 millones de dólares en una sola cadena de tiendas de lujo en Estados Unidos. De vuelos privados. De intervenciones estéticas en clínicas de California. De propiedades frente al mar en zonas de acceso exclusivo. De cuentas en paraísos fiscales europeos y de un intento de transferir cerca de 6 millones de dólares hacia el continente europeo a través de estructuras corporativas diseñadas para hacer invisible el origen del capital. Pero de todos los detalles que los investigadores encontraron, hay uno que revela algo más profundo que la codicia ordinaria. Para justificar parte de ese patrimonio inexplicable, se utilizó el nombre de una persona fallecida, su propia madre. Una maestra rural de Chiapas que había pasado su vida en la pobreza más genuina. El nombre de esa mujer, que jamás tuvo acceso a ninguna de las cosas que se le atribuían en los documentos, apareció en papeles financieros como si pudiera servir de pantalla para lavar millones que no tenían explicación posible. En ese detalle específico ya no hay solo una irregularidad financiera.
Hay algo que los registros no nombran pero que los lectores atentos reconocen, una disposición a contaminar incluso lo más íntimo, incluso la memoria de quien te dio la vida, con tal de proteger el edificio que construiste sobre el esfuerzo ajeno. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué tiene que haberse apagado por dentro para que esa decisión sea posible? Son preguntas que este canal no puede responder con certeza. Pero son preguntas que los documentos invitan a hacer. Y mientras todo eso ocurría en cuentas y despachos y boutiques, el sistema educativo mexicano acumulaba los costos de ese saqueo de una manera que nunca apareció en ningún titular de forma clara. En 2009, los resultados de las pruebas internacionales de evaluación educativa colocaron a México entre los niveles más bajos del mundo desarrollado en comprensión de lectura, ciencias y matemáticas. No fue una sorpresa para quienes conocían el sistema desde adentro. Fue la confirmación estadística de algo que millones de familias ya vivían en carne propia. Sus hijos estaban llegando a la adolescencia y a la adultez con herramientas insuficientes para enfrentar un mundo cada vez más exigente. Un estudiante promedio en México recibía en esos años alrededor de 4 horas y media de instrucción efectiva al día. Apenas la mitad de los niños que comenzaban la educación primaria lograban completarla. Y cerca del 90% del presupuesto educativo federal terminaba consumido por la nómina, incluyendo los miles de plazas asignadas a personas que nunca pisaban un salón. Piensa en lo que significa eso en términos concretos. Cada punto perdido en esas evaluaciones internacionales no era una estadística abstracta. Era una puerta cerrada. Era una beca que no llegó. Era un empleo digno que ese joven no tendría acceso a obtener 10 años después. Era un muchacho de 15 años en la periferia de cualquier ciudad mexicana descubriendo, con una claridad brutal, que estudiar no le garantizaba nada porque el sistema que debía prepararlo había sido diseñado, en parte, para servir a intereses que no tenían nada que ver con él. Y ese vacío, esa desprotección estructural de generaciones enteras, no se quedó vacío por mucho tiempo. En demasiados casos, lo ocupó la calle. En demasiados casos, lo ocupó la organización criminal que se ofrecía estructura, sentido de pertenencia y recursos inmediatos a jóvenes que el sistema formal había abandonado antes de que pudieran tomar decisiones informadas sobre su propia vida. El daño de lo que ocurrió en esos años no puede medirse solo en pesos desviados. Tiene que medirse también en adolescencias truncadas, en comunidades enteras atrapadas entre el abandono institucional y la rabia acumulada, en jóvenes que crecieron sin oportunidades y que encontraron en estructuras criminales la única red de contención que el Estado no supo o no quiso ofrecerles. Cuando una escuela se deteriora de esa manera, no cae solo un edificio. Cae una barrera de protección social. Cae la posibilidad de que una comunidad genere sus propias defensas contra la violencia. Eso es lo que nunca se discutió en los titulares sobre el caso. Eso es lo que los expedientes judiciales no pueden contener porque no tiene categoría penal precisa. Pero tiene nombre, es una deuda moral que ningún tribunal puede saldar y ninguna sentencia puede reparar. Para finales de 2012, Elba Ester Gordillo parecía pertenecer a esa categoría de figuras que los sistemas de poder producen de vez en cuando, aquellos que se vuelven tan parte de la estructura que resultan casi imposibles de remover sin dañar la estructura misma. Había sobrevivido a múltiples cambios de gobierno. Había navegado entre partidos sin perder nunca su posición central. Había convertido al sindicato en una extensión de su voluntad personal y lo había mantenido así durante más de 2 décadas. Los rumores sobre su riqueza circulaban desde hacía años. Los reportajes sobre los recursos del sindicato habían aparecido y desaparecido sin consecuencias visibles. La impresión que generaba era la de alguien que había aprendido a hacer invisible su propia impunidad. Pero el poder tiene una vulnerabilidad que pocas veces se menciona. Cuando se acostumbra demasiado a ganar, pierde la capacidad de calcular correctamente el momento en que puede perder. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012 con un objetivo que no era negociable en sus propios términos: recuperar el control estatal sobre el sistema educativo. Eso significaba, en términos prácticos, arrebatarle al sindicato la potestad de asignar plazas, determinar ascensos y heredar posiciones como si fueran propiedad privada transmisible entre generaciones. En otras palabras, significaba atacar directamente el corazón del sistema que ella había construido. El 6 de febrero de 2013,
El día exacto de su cumpleaños número 68, dio un discurso que los que lo escucharon describen como el discurso de alguien que todavía se creía invencible. Dijo que ninguna amenaza podía asustarla. Dijo que había nacido para morir. Prometió resistencia. Habló como hablan los que han ganado demasiado tiempo seguido y ya no distinguen la confianza de la soberbia. Lo que no sabía, o lo que no midió correctamente, era que mientras ella levantaba la voz frente a sus seguidores, otros ya seguían el rastro del dinero con documentos en la mano. 20 días después, el 26 de febrero de 2013, un jet privado procedente de San Diego tocó tierra en el aeropuerto de Toluca. Cuando las puertas se abrieron, no había fotógrafos de sociedad esperando. Había marinos. Había agentes federales. Había una orden de aprehensión. La mujer que bajó la escalerilla fue detenida de inmediato. Lavado de recursos. Delincuencia organizada. Desvío de fondos públicos. Defraudación. Así de rápido puede terminar una época. Así de brutal puede sonar el instante en que alguien que llevaba décadas creyéndose intocable descubre que también existen las consecuencias. La fotografía que circuló en los días siguientes se volvió uno de los documentos visuales más poderosos de la política mexicana de esa generación. No porque mostrara violencia ni porque revelara información nueva, sino porque el contraste que contenía era demasiado preciso para ignorarlo. La mujer que había usado el lujo como afirmación de poder aparecía ahora sin maquillaje, agotada, con la ropa uniforme de una prisión de mujeres en la Ciudad de México. Todo lo que el exceso había construido como imagen pública quedó suspendido en esa fotografía. Lo que quedaba era una persona. Solo una persona enfrentando las consecuencias de un sistema que, por primera vez en mucho tiempo, había decidido aplicarse a sí misma. México miró esa imagen con una mezcla de emociones que era difícil de separar. Había asombro. Había algo parecido a la satisfacción de ver que el sistema puede funcionar cuando quiere. Pero había también una pregunta que muchos no se atrevían a formular en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 24 años? ¿Qué cambió en el cálculo político para que lo que durante décadas fue intocable se volviera de repente perseguible? Esa pregunta no tiene una respuesta simple. Y la complejidad de esa respuesta es parte del problema, no la solución. Suscríbete si quieres seguir recibiendo investigaciones que no se quedan en la superficie. Lo que viene ahora es la parte de esta historia que menos se ha contado. Porque la caída fue solo la mitad de la historia. La otra mitad es lo que vino después. Y lo que vino después es, en muchos sentidos, más revelador sobre cómo funciona realmente el poder en México que la detención misma. Desde el primer día, la estrategia legal de su defensa no fue demostrar inocencia. Fue desgastar el proceso. Fue encontrar errores, tecnicismos, inconsistencias en la forma en que las pruebas habían sido recolectadas. Fue apostar a que el aparato de justicia mexicano, con todos sus problemas estructurales, terminaría siendo menos resistente que el capital y las conexiones que ella todavía conservaba. Y en esa apuesta, la desgracia empezó a transformarse. Llegaron los reportes médicos, las condiciones de salud, los diagnósticos que se acumulaban, la edad que pesaba, la fragilidad que se argumentaba. Poco a poco, la dureza del encierro comenzó a suavizarse de maneras que para la mayoría de los reclusos del sistema penitenciario mexicano resultan simplemente inimaginables. Para finales de 2017, la mujer que había sido presentada como un emblema de la impunidad institucional ya no cumplía su proceso en ninguna prisión común. Estaba en arresto domiciliario en Polanco, uno de los barrios con mayor densidad de restaurantes de 5 tenedores, tiendas de diseñador y departamentos de precio inaccesible para el 95% de la población mexicana. El contraste era tan obsceno que casi resultaba poético en su cinismo. Y entonces llegó el desenlace que nadie en el sistema parecía haber anticipado lo suficiente como para prevenirlo. En agosto de 2018, después de más de 5 años bajo control judicial, un tribunal federal canceló los cargos más graves en su contra. No porque se hubiera establecido su inocencia. No porque el dinero hubiera regresado a las aulas. No porque ninguno de los daños documentados hubiera sido reparado, sino porque los fiscales que construyeron el caso habían cometido errores de procedimiento. Parte de la evidencia bancaria fue declarada inválida por la forma en que fue obtenida. La forma contaminó el fondo.
Y la mujer que durante décadas había utilizado los pliegues del sistema para protegerse terminó encontrando, en los pliegues de ese mismo sistema, la salida que necesitaba. Sus abogados hablaron de vindicación, de justicia, de inocencia demostrada. Pero la verdad que los registros documentan es más sencilla y más desoladora. En México, incluso la desgracia puede administrarse con los recursos suficientes. La prisión no fue igual para ella que para cualquier otra persona en su misma situación legal. Y eso no es una anomalía del sistema. En muchos sentidos, eso es el sistema. Pero si pensabas que la historia terminaba ahí, en la salida del proceso judicial, en el discurso de inocencia y en el retiro digno que cualquier persona razonable habría elegido después de semejante experiencia, espera. Porque lo que ocurrió después define a este personaje mejor que cualquier expediente. El 20 de agosto de 2018, el mismo día en que millones de niños mexicanos regresaban a las aulas después del verano, Elba Ester Gordillo apareció frente a las cámaras. No con humildad, no con discreción, con la serenidad calculada de alguien que no ha terminado de comunicar algo. Se declaró inocente. Se presentó como víctima de persecución política. Señaló que la reforma educativa que había desencadenado su caída había fracasado. Y prometió seguir defendiendo a los maestros. En ese instante, México volvió a ver el núcleo del personaje. La mujer que según los registros de investigación había construido su fortuna con recursos destinados a las aulas más pobres del país se presentaba ahora, sin pestañear, como la guardiana de la dignidad del magisterio. Era una escena de un cinismo tan perfecto en su estructura que resultaba casi incomprensible que fuera real. Y si eso no era suficiente, febrero de 2022 añadió el último capítulo con una imagen que resumió todo. A los 77 años, eligió casarse por tercera vez. No con alguien de su generación, no con alguien del ámbito gremial que había definido su vida pública, sino con un abogado de 36 años que había formado parte del equipo que desmanteló su caso judicial. 41 años de diferencia. La boda se celebró en Oaxaca, una tierra que carga siglos de memoria indígena y de resistencia magisterial, uno de los estados donde el deterioro del sistema educativo había dejado cicatrices más profundas, donde la rabia de los maestros contra la dirigencia sindical nunca se había disipado del todo. La ceremonia fue diseñada con la estética de quien cree que el dinero puede comprar el silencio del pasado: flores, iluminación de diseño, protocolo de seguridad estricto, invitados selectos, teléfonos retenidos en la entrada. Pero la historia, como ocurre cuando alguien la subestima durante demasiado tiempo, no se dejó domesticar. Un grupo de maestros de base, cargando años de agravio acumulado, irrumpió en el recinto. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue caótico, violento en su energía y completamente simbólico en su significado. La fiesta que pretendía celebrar una nueva vida fue interrumpida por la irrupción del país que esa vida había dañado. Los maestros que no tenían boutiques en San Diego ni cuentas en Europa, pero que sí tenían salones a medio caer y sueldos insuficientes y la memoria viva de lo que se les había robado, entraron por la puerta principal de esa celebración y le pusieron nombre al silencio que se pretendía guardar. La boda se retrasó horas. La imagen que quedó no fue la de la novia sonriente. Fue la de la ruptura entre un símbolo de poder y la realidad que ese símbolo había creado. Hay vidas que logran escapar de la consecuencia legal, pero nunca consiguen escapar del veredicto de la memoria colectiva. Y quizá esa sea la forma más exacta de entender qué quedó de esta historia cuando el ruido bajó y las cámaras se apagaron. Los números son una forma de responder, aunque nunca alcancen a contar todo el daño. 24 años de control sobre el sindicato magisterial más grande del continente. Más de $150 millones presuntamente desviados, con estimaciones que apuntan todavía más arriba. Decenas de miles de plazas convertidas en mercancía de intercambio político. 22,000 plazas asignadas a personas que no daban clases. Cerca de $130 millones al año absorbidos por esa maquinaria de simulación. Un sistema educativo que en 2009 colocó a México entre los peores indicadores del mundo desarrollado. Y en febrero de 2026, cuando la Suprema Corte de Justicia de México dejó firme la obligación de pagar más de 19 millones de pesos al fisco, esa cifra, que en cualquier otro contexto parecería significativa, se sentía pequeña frente a la magnitud de lo que los registros históricos documentan.
Pero aquí está la clave que ningún análisis jurídico puede contener. La ley puede tropezar, puede cometer errores de procedimiento, puede ser desgastada por recursos y estrategias que solo están disponibles para quien tiene suficiente capital y suficientes conexiones. La memoria, en cambio, no opera con esas reglas. La memoria de México no la recuerda como educadora. No la recuerda como reformadora. No la recuerda como una figura polémica dentro de un debate legítimo sobre política laboral. La recuerda como el rostro de una época específica en que la educación pública fue tratada como botín privado, como palanca electoral, como caja de recursos al servicio de una red que se alimentaba de la pobreza ajena para sostenerse a sí misma. La recuerda como una mujer que nació en la carencia más genuina y que, cuando llegó al lugar desde el cual podría haber combatido esa carencia con una autoridad moral que pocos habrían podido cuestionar, eligió usar esa posición para exactamente lo contrario, para convertir la pobreza de otros en el combustible de su propio ascenso. Esa elección tiene consecuencias que ningún fallo judicial puede reparar. Están en los salones que no se construyeron, en los libros que no llegaron, en los maestros honestos que trabajaron décadas con recursos insuficientes mientras el sistema que debía apoyarlos era vaciado desde adentro. Están en los jóvenes que crecieron con menos herramientas de las que merecían y que tomaron decisiones de vida en condiciones de desventaja que nunca fueron su responsabilidad. Y sin embargo, cuando se mira esta historia completa, aparece algo que es importante no pasar por alto. Porque en medio del deterioro que los registros documentan, hubo algo que no pudo ser destruido: los maestros de verdad. Los que siguieron entrando al salón a pesar de los techos rotos. Los que siguieron enseñando con sueldos que no alcanzaban y con materiales que nunca llegaban. Las comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, que sostuvieron la educación de sus hijos con lo poco que tenían porque entendieron que ningún sistema corrupto podía arrebatarles el valor de enseñar y aprender. Esos maestros no tuvieron vuelos privados. No tuvieron propiedades frente al mar. No tuvieron abogados de élite ni arrestos domiciliarios en barrios exclusivos. Tuvieron vocación. Y esa vocación sobrevivió a décadas de deterioro institucional de una manera que ningún lujo puede imitar y ningún expediente puede documentar. El legado real de una persona no lo escriben sus abogados ni lo decretan sus sentencias. Lo escribe la huella que deja en los más vulnerables. Y en este caso, esa huella tiene dos caras que no pueden separarse: la cicatriz de lo que fue destruido y la resistencia de lo que no pudo ser destruido. La cicatriz es real, profunda, duradera. Es el tipo de daño que un país aprende a reconocer aunque pasen los años, cambien los gobiernos y los titulares se olviden. Es la prueba de que las instituciones pensadas para proteger a los más débiles pueden ser infiltradas, vaciadas y usadas exactamente al revés cuando el poder que las controla pierde cualquier referencia moral. Pero la resistencia también es real. Y es la parte de esta historia que más vale la pena recordar. Porque en última instancia, la pregunta que esta historia deja sobre la mesa no es solo sobre una persona y su caída. Es sobre los sistemas que permiten que algo así sea posible durante décadas. Es sobre los mecanismos de control y transparencia que fallan. Es sobre la distancia que puede crecer entre el discurso público de una institución y la realidad que viven quienes dependen de ella. El dinero compró tiempo, compró defensa, compró demora, compró comodidad incluso dentro del encierro. Pero no compró lo único que habría hecho que esta historia terminara de otra manera: la absolución de la historia misma. Y esa absolución, a diferencia de las que dictan los tribunales, no tiene precio ni tiene apelación. Quien convierte la educación de los más pobres en beneficio personal no termina siendo recordada como maestra. Termina siendo recordada como advertencia. Y las advertencias, cuando son suficientemente claras, tienen el potencial de cambiar algo. Si es que elegimos escucharlas. Si llegaste hasta aquí, si esta investigación te movió algo por dentro, deja tu like ahora. Comparte este vídeo con alguien que crea que la educación pública merece una conversación seria. Suscríbete si quieres más historias que no se quedan en la superficie. Y deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que en México hoy existe la posibilidad real de que algo así no vuelva a ocurrir? Escribe tu respuesta. Estamos leyendo cada comentario. Hasta la próxima investigación.